¿Se imaginan un sistema donde no exista propiedad privada, clases sociales ni Estado y que absolutamente toda la riqueza nos pertenezcan a absolutamente todos nosotros? Bueno, esto mismo es lo que pensaron los intelectuales alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, quienes desarrollaron una de las ideologías políticas más conocidas y polémicas que existen, el comunismo. Pero, ¿el comunismo solo se limita a eso? ¿Existía la idea de comunismo antes de Marx y Engels? ¿Y es acaso el presidente del Perú, Pedro Castillo, comunista? Esto y mucho más trataremos en este video. Mi nombre es Diego Cordero Velasco y esto es Sin Antifaz. Para poder comprender respecto de esta ideología política, debemos empezar especificando que el término comunismo es polisémico, es decir, tiene más de una definición. La Real Academia Española, RAE, la define como el movimiento social y político basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Aunque esta definición no es del todo incorrecta, resulta un tanto imprecisa para efectos didácticos. Para poder evitar ese tipo de ambigüedades, dividiremos el comunismo en tres fases, de las cuales, según la teoría marxista-leninista, solo la tercera es el comunismo en sí y las otras dos son etapas previas a una sociedad comunista. La primera no es una fase en sí, sino una etapa de transición al socialismo como la definió el líder bolchevique Vladimir Lenin. En esta etapa, a través de una revolución, se daría inicio a una dictadura del proletariado donde los medios de producción y empresas en general se las adueñaría el Estado. La segunda es la que Lenin llamaría como sociedad socialista o socialismo para efectos prácticos. En esta etapa se da la extinción de la clase burguesa y por lo tanto sigue existiendo todavía la clase proletaria y, aunque en menor medida, la burguesa. La tercera y última etapa es el comunismo. En esta etapa todos pertenecen a una misma clase social. La sociedad burguesa se extinguió y por lo tanto ya no hay necesidad de Estado. Esta etapa es también conocida para algunos como anarcocomunismo o comunismo libertario, como la definió la RAE, aunque esto es incorrecto e impropio. Aunque existen muchas controversias respecto a esas etapas, a grosso modo esto es lo que Marx y posteriormente Lenin interpretaron como comunismo. Ahora bien, ¿por qué para Marx era necesario desarrollar una sociedad comunista? En el manifiesto del Partido Comunista, Marx nos cuenta que la sociedad humana se basó siempre en una continua lucha de clases, desde la lucha de los patricios y los plebeyos hasta la lucha de ese entonces que era la burguesa contra la clase proletaria. Es por eso que, para regresar al colectivismo primitivo, donde nunca hubo una lucha de clases, deberían implementar una dictadura del proletariado, una revolución, y regresar a esa etapa, pero con todo el avance científico que esto significa. Después de esta explicación previa, podríamos concluir que no existe ni existió nunca un país comunista. Nadie, ni la Unión Soviética, ni China, ni Vietnam, ni Corea del Norte, ni Camboya, ni Cuba, ni Venezuela. Todas estas se quedaron en una de las etapas previas al comunismo, como por ejemplo el socialismo, o ni siquiera estuvieron en camino a una sociedad comunista, como es el caso de Venezuela, que no es más que un populismo de izquierda ideado por un militar retirado y continuado por un ex chofer de colectivo. Aunque cierto es que al ser comunismo un término polisémico, quizás en alguna de las definiciones inexactas, alguno de esos países podría encajar como comunista. Ahora bien, ¿cómo salieron los intentos de implantar una sociedad comunista? Del dicho al hecho hay mucho trecho, reza un viejo refrán. Y es que la Revolución de Octubre, la revolución proletaria por excelencia, no salió como se esperaba en el folleto. Primero y principalmente porque cualquier persona que haya llevado un curso básico de economía sabrá que en el mundo de hoy, y es importante especificar eso, la planificación centrada de la economía no sirve para nada. Bueno, en realidad sí sirve para algo, para generar hambre y miseria en las personas. Lo siento, pero es verdad. Y este es el principal problema de esta ideología, pero no el único. En los intentos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fíjense cómo se remarca el término socialistas, de implantar una dictadura del proletariado y extinguir la clase burguesa, se llevaron a cabo exterminios inimaginables. Pero aún peor fue cuando, ya muerto Lenin, asume Joseph Stalin, un megalómano y lunático que, además de ser una persona que quería acaparar todo el poder, se armó
y trató de implantar una lucha no solo de todo lo que él consideraba burgués, sino de todo lo que se le opusiera a su mandato. Es así como también murieron algunos comunistas disidentes, como por ejemplo Trotsky. Y es que, al igual que en la economía, no se necesita llevar más que un curso básico de historia para saber que darle tanto poder a una persona o grupo de personas resulta completamente atroz. Lo mismo pasó en la China de Mao Zedong, aunque las cifras son más espeluznantes, aunque no se sabe si del todo exactas, pues se habla de 78 millones de muertes, mucho más que incluso el Führer, no digo su nombre por miedo a que me bajen el video. A raíz de las terribles consecuencias, aunque no necesariamente por las mismas, el rechazo a esta ideología crece y con ella, por supuesto, crece la confusión entre las personas. No digo que el anticomunismo no esté justificado, sino que las consecuencias de este, al igual que las de la ideología comunista en sí, fueron espeluznantes. Joseph McCarthy fue un senador estadounidense republicano y por lo tanto ultraconservador que, al igual que muchas personas en dicho país, era anticomunista. Pero no era cualquier anticomunista, pues aprovechando su posición de poder, emprendió una persecución de todo lo que él consideraba comunista. Su fanatismo político no le permitía distinguir de lo que realmente era comunista a lo que era simplemente liberal, porque para McCarthy todo lo que no se alineaba a su pensamiento era comunista y por lo tanto todos deberían ser censurados. Y es así como nació el término macartismo, es decir, una cacería de brujas a todo lo que se le considere comunismo. Pero esa no fue ni por asomo la única persecución anticomunista que se dio en el mundo. Una de ellas fue, por ejemplo, la Italia de Mussolini o la Alemania del Tercer Reich como grandes ejemplos de persecución anticomunista. Y acá en Latinoamérica existió la Operación Cóndor, liderada por Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, entre otros. Todas estas persecuciones terminaron con resultados horrendos. Pero ya, al grano, ¿Castillo es o no es? No, definitivamente el presidente del Perú, Pedro Castillo, no tiene intenciones de implantar una sociedad comunista. Es por eso que el Perú, bajo la presidencia de él, nunca llegará a ser un país comunista. Es simplemente Castillo una rama de la izquierda latinoamericana de reivindicación social como la de Evo Morales en Bolivia. Es por eso que Evo Morales tantas veces se reunió en el Perú bajo su mandato. Con esto no estoy defendiendo ni criticando al actual presidente, simplemente estoy especificando que el Perú no va a ser un país comunista bajo el mandato de Pedro Castillo, como ya mencioné anteriormente. Después de haber visto toda la información presentada con respecto al comunismo, solo me queda preguntarme, ¿qué definición de comunismo encaja para el magnate financiero George Soros? Sinceramente, solo la macartista. Abajo en la descripción del video estoy adjuntando toda la información para que ustedes puedan corroborar. Bueno, por mí ha sido todo, pero no por ustedes, que les corresponde compartir el video para que más gente se informe al respecto. También recuerda compartir este video con tu amigo el troll para que me venga aquí a dar dislike, total, igual me va a dar vistas. Recuerda que si te gustó el video puedes darme like, suscribirte y comentar. Mi nombre es Diego Cordero Velasco y esto ha sido Sin Antifaz. Gracias.